La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Eduardo San Lobatón, abogado, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, Eduardo, un placer. Muy buenos días estar con ustedes de nuevo, siempre es muy grato y placentero. Eduardo, un grupo de dirigentes del PRD, dentro de los cuales estabas tú, celebró una rueda de prensa el jueves en el Parque Colón, lugar histórico donde se hizo el primer mitin del PRD después de la caída de la tiranía. Se entendió que con eso ustedes estaban enviando un mensaje que van a echar el pleito en el PRD, pero también ustedes hablaron de que eso era una especie de, si se quiere, de mediación, de intento todavía de buscar algún tipo de acuerdo a lo interno del PRD. ¿Cuál realmente fue el objetivo y qué ha ocurrido del jueves en adelante? Lo que este grupo de compañeros y compañeras tratamos de hacer fue emular la historia del Partido Revolucionario Dominicano. Como todos sabemos, el 5 de julio de 1961, a escasos días del magnicidio de Rafael Trujillo, el PRD llegó al país y hizo sus primeras actividades en ese sitio. Inclusive está conmemorado con una tarja como la llegada a la democracia, ahí en el Parque Colón. Nosotros convocamos ahí una parte importante de la dirigencia del partido y dimos a conocer un documento donde nosotros hacíamos un llamamiento a evitar la división del Partido Revolucionario Dominicano. Yo creo que a pesar de todas las frustraciones y todas las irritaciones que yo mismo he acumulado durante todo este proceso y que el país ha visto en el PRD, inclusive yo que he sido uno de los abogados de la parte que ha estado litigando en contra del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, nosotros no podemos permitir que esta institución, que con todos sus errores, que yo los menciono, los critico y los he tratado de combatir, nosotros no podemos permitir que esta institución se nos devorone, se nos desvanezca. El Partido de la Liberación Dominicana constituye la principal amenaza para la oposición política en la República Dominicana. El cúmulo de poder que tiene el PLD en este país, ya lo vemos con situaciones como la del Código Procesal Penal, que ayer vimos que el presidente Medina parece que lo ha observado. Habrá que ver en qué punto y en qué detalle, pero el nivel de cosas, y eso es una muestra. Vemos la Cámara de Cuentas que no le quiere entregar a la misma fiscal del Distrito Nacional las auditorías que corresponden para poder hacer las investigaciones de corrupción. O sea, los desmanes del poder que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que nos deben llamar a la reflexión. Y estamos a 2 años y días de las elecciones. Todavía nosotros tenemos que seguir luchando por lograr que el PRD tenga un proceso democrático, tenga un proceso de renovación, tenga un proceso de abrazar esa esencia histórica para construir un futuro diferente al que hemos tenido en los últimos años. El PRD tiene una gran cantera de liderazgos regionales, de liderazgos juveniles. El PRD tiene una ideología política que tenemos que trabajarla, que es la socialdemocracia, que tiene ofertas importantes en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico. El PRD tiene un legado de una conexión sociológica con el pueblo dominicano. Decía la última encuesta Gallup que el PRD, en la situación en la que está, que es francamente vergonzosa, que es francamente absurda cuando uno la ve desde el punto de vista de cuál es la razón de esta crisis. Todavía en el peor de nuestros momentos, las encuestas nos dan por encima de un 25% en el electorado. Entonces nosotros lo que hemos hecho un llamado a los liderazgos fundamentales del PRD, al ingeniero Hipólito Mejía, al licenciado Luis Abinader, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, y con ellos a muchos otros compañeros y compañeras que tienen liderazgos emergentes, importantes en el PRD, a que de algún modo nosotros no nos podemos rendir ante esa situación. Nosotros no nos podemos rendir a dividir el PRD, porque divididos vamos a perder. Divididos no vamos a lograr el objetivo, que es enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana. El problema de este país no es quién es el presidente del PRD, quién es el secretario general del PRD. El problema de este país es cómo vamos a enfrentar el problema de la energía eléctrica, cómo va a resultar finalmente si este pacto educativo va a poder llevarse a cabo en los hechos, cómo nosotros vamos a poder repartir la riqueza de este país que se ha generado en los últimos 20 o 25 años, de una manera que nosotros no vivamos con estas grandes desigualdades donde tú tienes barrios muy pobres al lado de plazas comerciales muy ricas,
O sea, nosotros no podemos seguir en la mejor de las épocas para unos pocos y la peor de las épocas para unos muchos. Entonces yo creo que en eso es que tenemos que enfrentarnos y tenemos que volver a una oposición política programática, ideológica, y nosotros tenemos que dejar esto de sacarnos los ojos hasta que todos estemos ciegos. Licenciado, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con el grupo que convocó esa rueda de prensa? ¿No estarán más en la convergencia y en esos actos, esos mítines públicos que está haciendo, y participarán en las actividades institucionales del PRD? Mire, nosotros creemos en la convergencia. Nosotros creemos que la convergencia debe de ser conformada de manera amplia, plural, con todos aquellos dominicanos y dominicanas de buena voluntad que entiendan que el periodo para que el PLD tenga todo el poder que tiene se terminó. Ahora, la convergencia tiene que ser encabezada por el PRD. No puede haber convergencia sin PRD, porque entonces vamos a dividir la oposición. Porque el PRD conserva unos liderazgos en alcaldías, en ayuntamientos, en las poblaciones, que van a querer luchar por su partido. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez y la sensatez de lograr esos acuerdos. Y la mayor responsabilidad histórica de esa situación la tienen los liderazgos fundamentales del PRD. Y lo que nosotros vamos a seguir haciendo es a seguir convocando a todos los dirigentes del partido a tratar de llevar este mensaje de que hay que lograr la unidad, pero no una unidad cosmética de vernos la cara por vernos la cara, no, es que hay que lograr una unidad sobre lo que queremos hacer desde el gobierno. Tenemos que lograr una unidad sobre las cosas que queremos transformar de esta sociedad. No puede ser una unidad de simplemente coge tú este pedazo, cojo yo este pedazo, porque eso es un fraude también. Esa repartición clientelar del poder tampoco tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que tener una unidad en base a lo que vamos a hacer con la educación de este país, en base a lo que vamos a hacer con el problema eléctrico de este país, con la seguridad ciudadana de este país. Y yo creo que en el PRD hay muchas mentes que tienen en su corazón, que tienen en su interior el deseo de lograr un partido político del siglo XXI, un partido político que vuelva a ese PRD heroico, a ese PRD glorioso, que todavía hoy, cuando tú te metes en los barrios de la ciudad de Santo Domingo, en mi caso, que es donde vivo, todavía tú te encuentras la gente y tú entras a cualquier casa y tú ves el letrero de Peña Gómez o el letrero de Don Antonio o una carta firmada por Jorge Blanco o un cuento de los 12 años de Balaguer, de Resistencia. Todavía ese PRD está ahí. Entonces, lo que nosotros hemos dicho que es que nos negamos a rendir esa bandera de lucha, y no es una crítica a los compañeros y compañeras que están haciendo un activismo para congregar una serie de fuerzas políticas. Yo creo que eso es positivo. Yo creo que eso deberá desembocar en una gran alianza opositora que incluirá gente de todos los espectros. Ahora, lo que sí es importante entender, que en el PRD habemos quienes, pase lo que pase, vamos a resistir y vamos a continuar tratando de salvar nuestro partido. Eduardo, en el fin de semana, un distinguido periodista muy vinculado al sector de Hipólito Mejía escribió un artículo proponiendo que Hipólito Mejía encabece la convergencia, pero que anuncie de manera definitiva que no va a aspirar a la presidencia de la República. Yo no leí el artículo de ese estimado y respetado colega periodista. Mire, yo tengo una relación con Hipólito Mejía prácticamente de afecto familiar. Don Hipólito me ha permitido a mí hasta la frescura de contradecirlo en ocasiones, y yo creo que don Hipólito es un liderazgo fundamental de la política dominicana. Yo he tenido desacuerdos con él y he tenido grandes acuerdos con él. Yo creo que pedirle a cualquier dirigente político que se retire, yo no le veo el sentido a eso. Yo creo que don Hipólito tiene todavía muchas cosas que aportar, todavía muchas cosas que sugerir. Evidentemente, yo creo que... Pero es la presidencia, es aspirar a la presidencia. No, claro, pero lo que pasa es que yo creo que sería presuntuoso de mi parte pretender trazarle a don Hipólito, a qué cargo, a qué posición él debe aspirar. Yo sí quiero ver a Hipólito Mejía luchando por la democracia dominicana, tratando de salvar el partido político al que él le ha servido y al que él le ha dedicado tanto sufrimiento, tanta causa, tanta energía. Y yo creo que Hipólito deberá ser parte de la solución. Evidentemente, hay liderazgos que vienen emergiendo en el PRD, entre ellos el del buen amigo Luis Abinader,
que ya son factores importantes y determinantes de este proceso. Y yo lo que creo es que nosotros tenemos que buscar la manera de competir democráticamente y que el que tenga más posibilidades de encabezar este esfuerzo opositor lo haga. Pero no creo que la manera de lograr eso sea descalificando el liderazgo, ¿no? Yo no, de la misma manera como no, en su momento no quise ver expulsiones en mi partido y ver ese tipo de situaciones que he enfrentado. Tampoco creo que nosotros ahora podemos trazarle pauta al liderazgo fundamental en el partido, que deberán ellos mismos encontrar la forma en la que deben aportar. Si él decide mañana que no quiere aspirar a la presidencia de la República, yo lo apoyaría en esa intención. Y si decide aspirar a la presidencia de la República, también habría que ver bajo qué condiciones, bajo qué programa, bajo qué actitud, bajo qué forma, y entonces en ese momento sería tema de análisis. Pero la política para mí no es restando. Y los tres liderazgos fundamentales del PRD, aunque hay uno de ellos con los que yo he tenido marcadas diferencias en esta última etapa, que es la que con Miguel, aunque anteriormente fui uno de sus voceros, trabajé en su campaña, fui una propuesta de él inclusive para ser miembro de la Comisión Política del PRD, o sea que yo no tengo diferencias personales con Miguel, aunque sí en el último año y pico, año y medio, he estado enfrentado a su postura, y creo que con razón, creo que todavía las situaciones que hemos vivido eran innecesarias, pero esos tres liderazgos son fundamentales en el PRD, y el que crea que podrá simplemente deseándolo tachar a uno de esos liderazgos, en mi opinión no está siendo realista, no tiene los pies en la tierra. Eduardo, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a comerciales. Volvemos en unos minutos con otros temas de interés con el licenciado Eduardo San Lobato. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Eduardo Sanz Lobatón, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Eduardo, yo pienso que mucha gente con el tiempo y con los meses, como que ha perdido la esperanza de lo que tú estabas diciendo ahorita, de que haya una reunificación, porque se han hecho tantas gestiones y no han prosperado ninguna para lograr esa reunificación del PRD, y la realidad es que el partido está muy dividido y que aunque mucha gente simpatice por el PRD, pero no creen en el futuro del PRD por la situación que atraviesa. ¿Hacia dónde se encamina el grupo de lo que hicieron la rueda de prensa? ¿Qué van a hacer para ver si logran algo dentro del PRD? Mire, yo primero hay que admitir que la situación parece muy oscura. Sí. Y es eso lo que nos motiva a nosotros a tratar de dar esta clarinada. Porque el PRD tiene futuro. El PRD tiene cómo recomponerse. Lo que nosotros tenemos que superar es este impasse camino a las elecciones del 2016, que es un impasse que se circunscribe a la posición de la presidencia de la República. Porque cuando usted va a todas las posiciones subalternas, senadores, diputados, alcaldes, regidores, el PRD tiene sus procesos más o menos organizados y controlados. El problema fundamental del PRD es la lucha por la candidatura presidencial. Entonces, uno se pregunta,
Señores, pero ¿pudieron Winston Churchill y Stalin unificarse para enfrentar la Alemania nazi? Dos países con ideología completamente opuesta. Pero no nos vayamos tan lejos. Aquí lo último que pasó fue que el general Wessing trató de darle un golpe de estado a Joaquín Balaguer y después fue ministro de las Fuerzas Armadas de Balaguer. O sea, y Bosch y Balaguer le levantaron la mano a Leonel Fernández. No, pero vamos más lejos. Joaquín Balaguer le levantó la mano a uno de los descendientes de la familia Mirabal, habiendo sido el doctor Balaguer presidente de la República cuando ese hecho bochornoso de la historia dominicana sucedió. O sea, la historia de la política, tanto nacional como internacional, está repleta de situaciones donde la gente sacrifica su postura por algo más grande que ellos mismos. Entonces, el llamado que nosotros hacemos, señor, el PRD, lo que representa el PRD, lo que representa la posibilidad de nosotros hacer una oposición aguerrida, firme, y de presentarle a este país una alternativa creíble al Partido de la Liberación Dominicana, está más allá, es más grande que las apetencias personales de cualquiera de los dirigentes del PRD. Y es difícil, va a tomar tiempo, va a generar muchas incomprensiones. Yo he sido ya el receptor de algunas incomprensiones, pero el que está en política y quiere hacer las cosas de manera diferente, tiene que exponerse a esa malquerencia. La idea que representa el Partido Revolucionario Dominicano en este país es más grande que cualquiera de sus partes. Y tenemos que seguir perseverando, resistiendo, hasta que nosotros podamos tener un PRD reencauzado con la sociedad dominicana. Y señores, ¿cuáles son nuestros adversarios? ¿Es nuestro enemigo algún PRDista? Yo creo que no. Yo creo que el enemigo de nosotros, el adversario de nosotros, es Leonel Fernández, es el Partido de la Liberación Dominicana, es todas las situaciones que el PLD está llevando a cabo. Entonces nosotros tenemos que entender y dejarnos de estos odios y estos resentimientos de bando y bando. La gente que está alrededor de Miguel tiene que entender y asumir una actitud mucho más armónica. La gente que está alrededor de Hipólito también, la gente que está alrededor de Luis también. Es que no podemos seguir sacándonos los ojos. Es verdad que yo creo que hay una parte que tiene más razón que otra parte, pero aún creyendo uno que tenemos razón, tenemos que entender que tenemos que llegar a mecanismos de entendimiento, y si no hay mecanismos de entendimiento, pues a mecanismos de resistencia, pero por el PRD, porque es que, mire, donde quiera que hay una democracia representativa que funciona, los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, tiene partidos fuertes que se renuevan, que se reformulan, que cambian su ideología, pero que siguen con un eje esencial. Los experimentos de sociedades multipartidistas no son, en mi opinión, lo más adecuado. Me hablan del caso de Venezuela, pero el caso de Venezuela surge de un intento de golpe de Estado, en una crisis económica muy deteriorada, un descrédito muy deteriorado de toda la clase política dominicana. Aquí vemos cómo están los índices de popularidad del presidente Medina, cómo en las elecciones pasadas todavía el PRD y el PLD están 51-47. O sea, yo creo que la situación dominicana es diferente. Lo mismo pasa en Chile, que también hubo una convergencia democrática, pero que surge enfrentando la dictadura de Augusto Pinochet. Es una circunstancia un poco diferente también. Entonces yo no me quiero rendir a la idea de que podemos salvar el PRD. Quizá, como me decía un compañero ayer, que tú eres muy ingenuo, que tú eres muy romántico. Bueno, yo creo que no, que yo soy una persona que trato de abrazarme de la realidad y trato de cambiarla en la medida de lo posible, pero a mí, yo todavía no me rindo en el criterio de que el Partido Revolucionario Dominicano tiene más futuro que pasado, tiene un presente que defender, y que por una candidatura presidencial nosotros no podemos cercenar el derecho de millones de dominicanos que ven el PRD el instrumento para ellos expresarse y para ellos participar en política. Eduardo, muchísimas gracias. Afortunadamente tú eres lo suficientemente joven que puedes seguir esa pelea. Tú, y hay muchos jóvenes valiosos, porque hay que reconocer en el PRD que tiene jóvenes valiosos, diputados los más jóvenes y que han hecho un buen papel. Así es, yo creo que persevera. Vamos a seguir ahí, que como dicen popularmente, algún día lo logramos. Muy bien.
Muchas gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar con Enrique Fernández, quien es director ejecutivo de la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos. Parece que hay problemas en ese mundo Ay, sí. de los vehículos. Volvemos en unos minutos.